jazz es un género musical nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos. Su comienzo es un tanto peculiar, ya que las personas esclavas de origen africano, residentes en zonas sureñas de Estados Unidos, tenían la costumbre de manifestar sus tradiciones religiosas tocando diferentes tipos de tambores y cantando. Pero en algún momento por ley se restringió esta rutina, de tal manera que recurrieron a la percusión mediante las palmas de las manos y el batir de los pies para disfrutar de sus fiestas y su música. Una aportación importante a destacar fue el llamado Minstrel, un espectáculo que mezclaba elementos de la opereta con números musicales basados en los cantos de las plantaciones de los esclavos negros. Se generalizaron a partir de 1820, interpretados por actores y cantantes blancos que actuaban con la cara tiznada. En 1865, con el término de la Guerra de Sucesión, los esclavos fueron declarados libres y pudieron gozar de sus derechos. Esto dio lugar a la aparición de nuevos estilos como el ragtime, en el sur de los Estados Unidos, en St. Louis en 1870. Estos fueron los antecedentes del jazz que hoy conocemos. Los géneros precursores del jazz fueron dos: el Dixieland, que nació hacia el año de 1910 y que era interpretado por instrumentos básicos como la tuba, la corneta, el saxofón, la batería, el bajo, el clarinete y el trombón. Más tarde, el ragtime, cuyo máximo exponente fue Scott Joplin, fue el género que se basaba en una mezcla particular de acentos y síncopas, siendo habitualmente interpretado por un pianista. En los años de 1920, en St. Louis existía la costumbre de acompañar los funerales con música de banda, provocando que la gente fuera bailando detrás de las cajas fúnebres. Tanta popularidad adquirieron estas bandas que las contrataban en los burdeles para tocar músicas de baile. En 1917, los burdeles de Nueva Orleans fueron clausurados y las bandas que tocaban ahí emigraron al norte, a Chicago y Nueva York, donde trabajaron en clubes que en su mayoría eran propiedad de las mafias, iniciándose así la expansión del jazz. En los años 30, el jazz consigue un gran nivel profesional. Había llegado la época dorada del swing. Las big bands y personajes míticos como Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman y Joe King Oliver. No podemos olvidar a Louis Armstrong, que fue uno de los grandes revolucionarios de este género. Por fin el jazz se había dignificado y lo tocaban tanto los negros como los blancos. Esta fue la música que se escuchaba tanto en los grandes salones como en los pequeños tugurios estadounidenses de la época. La década de los 30 se caracterizó por el swing, un género debido principalmente al talento creativo del trombonista Glenn Miller. Esta época se caracteriza también por los ritmos improvisados basados en el blues y en el riff o frases repetitivas y por el auge de los y las cantantes. El declive de las big bands, así como de la música swing, dio lugar a un nuevo tipo de música radicalmente diferente con un interés más grande por la improvisación, llamada el bebop. El nacimiento del estilo tuvo lugar en 1941 cuando Dizzy Gillespie, Milt Hinton, Charlie Parker, Thelonious Monk y Kenny Clarke se reunieron en el Winston Playhouse de Nueva York para una serie de conciertos informales. Dizzy Gillespie fue uno de los líderes del movimiento con un estilo trompetístico que resumía perfectamente las características de la nueva música y una serie de temas que entraron a formar parte enseguida del repertorio básico de los músicos de bebop, como A Night in Tunisia o Salt Peanuts. Charlie Parker fue el otro gran padre del bebop, introduciendo un nuevo lenguaje de improvisación y extendiendo el aspecto melódico y el rango rítmico del jazz. Los años 50 vieron el nacimiento formal del movimiento cool que tuvo lugar en 1948
con la publicación del álbum Birth of the Cool de Miles Davis. Este trabajo supuso todo un manifiesto autodefinitorio y una de las grabaciones más influyentes de la historia del jazz. El nuevo estilo se derivaba directamente del bebop, pero resultaba una música más cerebral, que tenía como principal objetivo el establecimiento de una atmósfera calma y meditativa. El cool jazz resultó particularmente popular entre los músicos blancos como Lenny Tristano. Entre sus principales representantes cuenta también con Bob Grittinger y Gil Evans, quien introdujo un nuevo sonido en el trío de jazz influenciado por la música clásica europea. En los años 60, el nacimiento y la ascensión del llamado free jazz recibió una gran cantidad de rechazos por críticas que provinieron de músicos de jazz como Roy Eldridge o Quincy Jones. Ellos pensaban que el jazz comenzaba a desvirtuarse. A mediados de la década, todos los músicos jóvenes de jazz prácticamente estaban influidos por esta corriente. Un cierto número de músicos de bebop habían desarrollado conceptos de improvisación más avanzados a finales de los años 50, realizando un jazz modal directamente impulsado por figuras como Miles Davis o, muy especialmente, John Coltrane, ya a comienzos de la década de 1960. Sus sábanas de sonido, así llamadas, abrieron el camino a un estilo que se ha dado en llamar post-bop. Este adoptó buen número de las innovaciones que había traído el free jazz, convirtiéndose en la línea de desarrollo principal de lo que conocemos como jazz moderno. El lanzamiento en 1970 del álbum Beach Brew, un álbum de Miles Davis, que contaba con la participación de músicos grandes como Tony Williams, Ron Carter, Herbie Hancock, Wayne Shorter o John McLaughlin, entre otros, supuso una nueva revolución en el sonido del jazz, introduciendo una instrumentación y unos esquemas rítmicos más cercanos al rock, y marcando el inicio de un nuevo género que recibiría posteriormente la denominación de jazz fusión. La influencia de los grupos de rock que estaban experimentando con el jazz de la época terminó de perfilar un género que daría lugar posteriormente a muchos subestilos, siendo particularmente evidente en aspectos como la instrumentación de las nuevas bandas de jazz rock. Los músicos de jazz de los años 70 integraron en el jazz diferentes culturas musicales. Esta mezcla de géneros creó lo que conocemos ahora como el jazz rock, jazz latino, jazz afrocubano, jazz flamenco, entre muchos otros. Cabe mencionar que los intérpretes de jazz de esta época utilizaron instrumentos electrónicos para enriquecer sus sonidos. La característica del jazz de los 70s fue la fusión, pero el estilo de jazz de las décadas anteriores se siguió interpretando para un público minoritario. El auge del llamado neotradicionalismo, que tuvo lugar con la llegada de los 80, marcó el punto más alto de la crisis que había afectado al jazz desde la popularización masiva del rock en la década de 1960. El jazz representaba para los negros norteamericanos la alternativa popular a la música clásica, pero en el momento en que comenzó a derivar primero hacia el free jazz y luego hacia las distintas fusiones que tuvieron lugar en la década de los 70, fue alejándose cada vez más de sus orígenes, entrando en una crisis de identidad que a finales de esa década aún no había sido resuelta. En ese periodo, el término jazz se solía identificar simplemente con la música instrumental que escuchamos ahora en las fiestas. Los músicos blancos estaban logrando más éxito que los negros, y el panorama creativo en general era bastante desalentador. Sin embargo, la llegada de los llamados neotradicionalistas
cambió el orden de las cosas. En lugar de abanderar una nueva revolución en el género, reivindicaron una vuelta a sus orígenes, trasladando los términos del debate desde la dicotomía free jazz, jazz fusión, al debate entre los defensores de la pureza del estilo, los neotradicionalistas, y los partidarios de su evolución. A partir de la década de los 90, el jazz ha convivido con otros estilos musicales, tales como el rock, el pop, el blues, etc. La revolución neoyorquina se dejó sentir tanto en el tipo de material en el que los músicos estaban embarcando, como en el tipo de técnicas que empleaban para improvisar, recogiendo influencias de todo tipo y fusionándolas sin limitaciones conceptuales. Más allá de las fronteras de Nueva York, continúan apareciendo en los últimos años del siglo pasado una serie de artistas que desarrollaban su trabajo con los conceptos establecidos por generaciones de jazzistas anteriores de múltiples y creativas maneras. La lista de músicos hasta la fecha es interminable. Aún así, y después de tantas cosas, sigue el debate entre los músicos que por una parte creen que el jazz fusión ya no es jazz, y los músicos que defienden que el jazz está en constante innovación y renovación a través de sus fusiones. ¿Y tú qué piensas? ¿El jazz que escuchamos ahora ya no es jazz? ¿O es necesario que siempre se esté renovando? Si te gustó este video, dale un like y suscríbete al canal. Te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de ver este video sobre el jazz, y si tienes algún comentario o duda, por favor déjala en la caja de comentarios e inmediatamente te contesto. Muchas gracias por brindarnos este tiempo y gracias por ver Pelucita All Stars.